La Alejandría del siglo IV era un universo vibrante, un cruce de mundos donde la filosofía, la ciencia, la religiosidad y el poder se chocaban constantemente. Había en las calles un perfume de especias mezclado con el sonido de caravanas que llegaban de tierras distantes. Era una ciudad donde se hablaba de todo: política, matemática, teología, astronomía, literatura. Y era precisamente allí, en aquel epicentro de cultura y conflicto, donde una joven extraordinaria daría los primeros pasos hacia su destino. Santa Catalina de Alejandría, que más tarde se convertiría en una de las figuras más admiradas de la tradición cristiana, nació en medio de la nobleza. Su familia poseía riqueza, influencia y una educación que pocos podrían soñar. No era únicamente una joven instruida, era considerada, según muchos relatos, una de las mujeres más brillantes de su generación. Aún niña, Catalina sorprendía a sus tutores por la rapidez con que comprendía las obras clásicas. Decoraba discursos completos de oradores renombrados y dominaba temas aparentemente complejos, como la lógica aristotélica y la filosofía neoplatónica. Su casa, de mármol y columnas que reflejaban la arquitectura helenística, era un punto de encuentro para estudiosos que buscaban debatir ideas mientras observaban el atardecer teñir el mar Mediterráneo. Catalina, aunque joven, participaba muchas veces en esas discusiones. Había en ella una chispa de inquietud intelectual que la hacía incapaz de aceptar respuestas superficiales. Quería saber el porqué de todo. Quería comprender la estructura del mundo, los misterios de la existencia, el significado del alma y de la razón. Se dice que su madre, preocupada por la intensidad de aquel espíritu tan único, la llevaba a los templos paganos para agradecer a los dioses por la inteligencia inusual de su hija. Pero Catalina, aunque respetuosa, demostraba que algo dentro de sí permanecía insatisfecho. Los mitos, las explicaciones religiosas tradicionales, los rituales llenos de pompa, nada de aquello respondía a las preguntas más profundas que la acompañaban en silencio. Fue únicamente cuando comenzó a escuchar murmullos sobre un nuevo grupo religioso, los cristianos, que su curiosidad despertó de manera aún más intensa. Se hablaba de un Dios único, de un hombre llamado Jesús que había enseñado a amar, perdonar y reconocer la dignidad en todos. Catalina al inicio no veía aquello con simpatía. Para ella, como para muchos intelectuales de su época, el cristianismo parecía una fe de gente sencilla, desprovista del rigor filosófico que tanto valoraba. Sin embargo, mientras caminaba por la biblioteca de Alejandría, rodeada de pergaminos que traían los pensamientos más sublimes de la humanidad, Catalina comenzó a notar contradicciones internas. Ella se preguntaba, si la verdad existe, ¿por qué está fragmentada entre tantos sistemas filosóficos? ¿Por qué los grandes sabios discrepan tanto entre sí? ¿Por qué ninguna teoría parece completa, incluso cuando está tan ingeniosamente construida? La búsqueda de la verdad comenzó a inquietarla de forma tan intensa que sus días ya no eran tranquilos. Pasaba horas estudiando, meditando, analizando argumentos, reflexionando sobre la naturaleza del ser humano y sobre el fundamento último de la realidad. Era como si su alma estuviera a punto de descubrir algo mayor que todo razonamiento lógico podía ofrecer. Fue entonces cuando, según la tradición, Catalina vivió algo decisivo. Un anciano cristiano, hombre de gran sabiduría y profunda fe, cruzó su camino. Él no discutió con ella como lo hacían los filósofos. No intentó probar nada con retórica. Únicamente habló sobre Cristo con una serenidad tan absoluta que hizo a Catalina sentir, por primera vez, que había encontrado a alguien que no buscaba vencer debates, sino simplemente anunciar lo que había experimentado en lo más íntimo del alma. Intrigada, ella pidió al hombre que le explicara más. Él la llevó a textos cristianos, a relatos de los primeros discípulos, a las palabras del Evangelio. Catalina leyó todo con un escepticismo inicial, pero sus ojos comenzaron a encontrar allí algo diferente. Había una coherencia espiritual profunda, un mensaje capaz de unir razón y trascendencia, algo que ninguna filosofía pagana había logrado ofrecerle. La transformación interior no sucedió de manera brusca. Catalina luchaba consigo misma, cuestionando, reflexionando, intentando conciliar la novedad del cristianismo con sus convicciones filosóficas. Sin embargo,
Cuanto más leía sobre Cristo, su vida, su entrega, su valentía ante el poder, más percibía que aquella figura tenía una grandeza moral incomparable. Una noche, al sumergirse en oración silenciosa, ocurrieron cosas que los relatos místicos describen como una experiencia decisiva. Catalina vio en visión al propio Cristo, acompañado por su madre. Él le habló con dulzura, llamándola por su nombre, revelándole que la verdad que había buscado durante toda su vida no estaba en los pergaminos antiguos ni en los argumentos perfectos de los filósofos, sino en el amor divino, un amor que se inclinaba al ser humano no por mérito, sino por misericordia. La joven, profundamente conmovida, sintió su alma inundada por una certeza que no venía de análisis racionales, sino de una luz interior. Era como si todas sus preguntas hubieran encontrado su punto final. Era como si su mente brillante, después de tanta búsqueda, finalmente hubiera encontrado descanso. Desde aquel momento, Catalina abrazó el cristianismo no como una fuga intelectual, sino como el cumplimiento pleno de su búsqueda de la verdad. Se convirtió en una defensora ardorosa de la fe, uniendo su inteligencia a una valentía que sorprendía incluso a los cristianos más antiguos. Firme, serena, movida por una convicción que parecía inquebrantable, comenzó a frecuentar reuniones de fieles, aprender sobre las enseñanzas, profundizar en la doctrina y, sobre todo, vivir cada día como alguien que había encontrado aquello que transformaría toda su existencia. Pero aceptar aquella nueva fe significaba entrar en conflicto directo con el mundo que la rodeaba. Alejandría era un centro de poder romano, y el emperador Magencio, conocido por su dureza e intolerancia hacia las nuevas religiones, estaba decidido a eliminar cualquier movimiento que amenazara la unidad del imperio. El cristianismo aún era visto como subversivo, peligroso, capaz de debilitar el culto imperial y cuestionar la autoridad del gobernante. La joven Catalina, con su origen noble y su reputación de genio intelectual, se convertía en una amenaza aún mayor. Si alguien como ella abrazaba el cristianismo abiertamente, ¿cuántos más podrían seguir su ejemplo? ¿Cuántos jóvenes estudiosos, cuántos aristócratas, cuántos ciudadanos podrían comenzar a cuestionar el poder instituido? Fue así como Catalina, recién convertida y llena de luz, comenzó a atraer tanto admiración como miradas de desconfianza. Muchos la buscaban para escuchar sus explicaciones sobre la fe. Otros la criticaban en secreto, temiendo las repercusiones. La noticia de su conversión inevitablemente llegaría a los oídos del emperador, y eso cambiaría para siempre no solo su vida, sino la historia del cristianismo. No obstante, Catalina, consciente de los riesgos, no daba un solo paso movida por el miedo. La llama que ardía dentro de ella parecía mayor que el propio imperio. Era la llama de la fe recién descubierta, de la verdad encontrada después de una larga búsqueda, del amor divino que había transformado su mente y su corazón. Y esa llama, más temprano de lo que ella imaginaba, sería puesta a prueba ante todo el poder de Roma. Antes de comenzarmos esta jornada, quiero saber tu opinión. ¿Ya conocías la hermosa historia de Santa Catalina? ¿Sabías que él es conocido por sus milagros? ¿Has recibido alguna bendición de Santa Catalina? Escribe en los comentarios. Leeré todos y dejaré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos para no perderte ningún video. El debate que sacudió Alejandría. La noticia de la conversión de Catalina se extendió por Alejandría como un viento eléctrico que atraviesa los pasillos de un templo antiguo. No era apenas una joven noble que había abrazado una fe perseguida, era una mente brillante, una mujer cuyas palabras resonaban con la fuerza de una verdad que casi nadie tenía el valor de decir en voz alta. Su inteligencia, unida a una serenidad inquietante, comenzaba a despertar curiosidad, admiración y, inevitablemente, temor. En aquel tiempo, el emperador Maxencio, gobernante implacable y profundamente desconfiado de cualquier movimiento que amenazara su autoridad, se encontraba especialmente irritado con la creciente adhesión al cristianismo. Los rumores llegaban hasta sus cámaras con velocidad, personas influyentes convirtiéndose, soldados cuestionando órdenes, ciudadanos rechazando ofrendas a los dioses paganos. Y en el centro de muchos de esos murmullos surgía ahora el nombre de Catarina de Alejandría.
Cuando Maxencio finalmente oyó la historia completa, que una joven aristócrata, conocida por su genialidad casi legendaria, no solamente se había convertido, sino que también defendía públicamente su fe con argumentos inquebrantables, su orgullo herido se transformó inmediatamente en hostilidad. Algo necesitaba ser hecho, y necesitaba ser hecho con urgencia, no solamente por control político, sino también por su reputación. Maxencio era conocido por aplastar oposición, no por perderla en debates. Fue entonces cuando el emperador tomó una decisión que marcaría la historia: convocar a los 50 filósofos y sabios más prestigiosos del imperio para enfrentar a Catarina en un gran debate público. No sería un diálogo amistoso, sino una verdadera batalla intelectual, un espectáculo preparado para derrotarla y, al mismo tiempo, humillar al cristianismo ante toda la ciudad. El salón del palacio donde ocurriría el debate fue preparado con lujo e imponencia. Columnas altas, tapetes púrpura y antorchas que proyectaban sombras danzantes por las paredes componían el escenario. Maxencio deseaba no solamente vencer a Catarina, sino hacerlo con pompa, delante de senadores, soldados, nobles y sacerdotes paganos. Los 50 filósofos llegaron usando mantos largos, adornados con símbolos de sus escuelas: estoicos, epicúreos, neoplatónicos, retóricos. Algunos estaban confiados, otros curiosos, y algunos incluso nerviosos, porque ya habían oído relatos de la elocuencia inusual de la joven. Cuando Catarina entró, el silencio cayó sobre el salón como un velo pesado. No era su apariencia la que impresionaba, aunque era descrita como bella, sino la firmeza serena, casi luminosa, que emanaba de ella. No había arrogancia en su postura. Caminaba como quien tiene plena conciencia de la verdad que carga, pero también como quien confía más en la justicia divina que en las propias capacidades. Maxencio, sentado en su trono, la observó con un mirar mezclado de desprecio y desconfianza. «Catarina de Alejandría», proclamó, «te hemos convocado para que respondas por tus palabras y tus creencias. Hoy, delante de los mayores sabios de Roma, tú demostrarás si tu fe tiene fundamento o si es solamente el delirio de una joven confundida». Catarina inclinó la cabeza respetuosa, pero sus ojos brillaban con convicción. «No temo al debate, señor», respondió, «porque la verdad no necesita fuerza para sostenerse, solamente necesita ser mostrada». El primer filósofo se levantó con una sonrisa segura. Su voz resonó por el salón mientras presentaba argumentos contra la fe cristiana, citando autores clásicos y ridiculizando la idea de un Dios único que se encarnó en forma humana. Habló durante largos minutos, construyendo un discurso complejo, lleno de frases elaboradas. Cuando terminó, Catarina respondió con una claridad casi desconcertante. No atacó al filósofo, no lo insultó, no desprestigió su formación. Por el contrario, entró en su raciocinio punto por punto. Explicó con precisión filosófica cómo el logos divino, concepto que los propios griegos conocían, encontraba su plenitud en la encarnación del Verbo. Utilizó autores que aquel propio filósofo admiraba, demostrando que el cristianismo no era una ruptura irracional, sino la síntesis más elevada de la verdad. El salón quedó en silencio. Por primera vez, el emperador frunció el ceño. El segundo filósofo se levantó, irritado por el impacto de la exposición de Catarina. Atacó el cristianismo por la moral, afirmando que era una religión frágil, centrada en humildad y misericordia, valores que, según él, debilitaban al imperio. Catarina entonces respondió con firmeza: «Ningún imperio puede sostenerse eternamente sobre el miedo y la violencia. La verdadera fuerza nace del respeto a la dignidad humana y del amor, no de la opresión». Algunos espectadores murmuraron. Aquellas palabras, dichas con tanta convicción, tocaban algo profundo. Los debates siguieron por horas. Filósofo tras filósofo se levantaba con argumentos que ella desmontaba con serenidad. Ella citaba obras de Aristóteles, defendía la lógica, mostraba coherencia moral, explicaba misterios teológicos con una claridad impresionante. Era como si toda su educación, toda su búsqueda filosófica, toda su inteligencia hubieran sido preparadas exactamente para aquel momento. A medida que el debate avanzaba, algo sorprendente comenzó a ocurrir. Algunos de los filósofos, impresionados por la sabiduría de Catarina, comenzaron a dudar de sus propias convicciones.
Algunos tocaron la cabeza en señal de respeto. Otros, mirándola a los ojos, percibieron que ella hablaba con una luz interior imposible de imitar. Según los relatos de la tradición, varios de ellos, movidos no solamente por la argumentación lógica, sino por la propia experiencia espiritual de aquel encuentro, se convirtieron al cristianismo allí mismo, delante del emperador. Maxencio, presenciando aquello, quedó ruborizado de furia. Nunca había sido humillado de aquella manera. Su intento de destruir la credibilidad del cristianismo se había transformado en un triunfo público de la fe. Maxencio se levantó abruptamente, golpeando el puño en el brazo del trono. Su rostro estaba contorsionado de indignación. «¡Basta!», gritó. «No permitiré que una mujer desacredite a Roma ante mis propios ojos». Pero Catarina, sin perder la calma, miró directamente hacia él y dijo algo que hizo que todo el salón contuviera la respiración. «No soy yo quien desacredita a Roma, señor, sino la injusticia con la que se oprime a los inocentes. La verdad no puede ser silenciada ni por la espada ni por el miedo. Nunca nadie había osado hablar de aquella forma con el emperador». Maxencio, incapaz de derrotarla con argumentos, decidió usar aquello que mejor conocía, la fuerza. Ordenó que Catarina fuera arrestada inmediatamente. Los soldados avanzaron, pero ella no se debatió. Caminó con dignidad, como quien ya sabía que su misión apenas comenzaba. Sin embargo, muchos que estuvieron presentes en aquel debate jamás olvidaron lo que vieron. Algunos afirmaban que el intelecto de Catarina superaba al de cualquier sabio del imperio. Otros decían que su luz venía de Dios. Y otros, silenciosos, pasaron a cargar en su corazón una chispa de fe que, más temprano o más tarde, germinaría. Y así, el debate que debería haber destruido a Catarina se convirtió en el evento que sacudió Alejandría, cuestionó sistemas, despertó conciencias y encendió una llama que ni el poder de Roma sería capaz de apagar. El eco que atraviesa los siglos. El amanecer sobre Alejandría, en los días que siguieron al martirio de Catalina, parecía distinto. Aquella luz que se filtraba sobre los techos planos, entre los mármoles gastados y las columnas que bordeaban la costa, adquiría un tinte más sereno, casi reverente, como si la ciudad entera hubiese recibido una semilla silenciosa enterrada en lo más profundo de su espíritu. Aunque las autoridades romanas intentaron borrar rápidamente las huellas del suceso, retirando cadáveres, dispersando curiosos y restaurando un orden aparente, algo había sido rasgado para siempre en el mundo interior de quienes habían presenciado o escuchado los relatos de lo ocurrido. No se hablaba de Catalina en voz alta, el miedo aún era fuerte, pero en las plazas, entre vendedores de telas o pescadores que regresaban del mar, ojos se encontraban de manera fugaz, compartiendo una certeza recién nacida. Su historia no se apagaría. Los primeros en custodiar su memoria fueron los mismos estudiantes que la habían admirado antes del conflicto. Muchos de ellos, paganos convertidos por la fuerza de sus palabras, continuaron reuniéndose en secreto, repasando mentalmente los argumentos filosóficos que ella había presentado en su debate con los sabios del imperio. En tablillas disimuladas, copiaban frases que recordaban de esas discusiones e intentaban reproducir la claridad luminosa con la que Catalina desmontaba antiguas certezas y revelaba una verdad que parecía haber estado esperando eternamente por ser descubierta. Uno de esos jóvenes, un muchacho llamado Menandro, relataba más tarde que cada vez que escribía su nombre, sentía como si las paredes del pequeño cuarto donde se escondían recibieran una oleada de calor. No sabía si era exaltación, miedo o simplemente fe, pero sí sabía que no podía dejar que su memoria se diluyera en el silencio que el imperio exigía. Con el paso de los días, empezaron a aparecer pequeñas marcas en lugares discretos de la ciudad, una rueda dibujada con carbón detrás de un muro de mercado, una rama de palma en una vasija abandonada en un callejón, una inscripción tan tenue que parecía un susurro: Catarina. Eran señales mínimas, pero llenas de una energía que los romanos no podían prever. No eran signos de rebelión política, eran señales de una llama espiritual que buscaba nuevos rincones donde prender. Mientras tanto, en el desierto, lejos de los tumultos urbanos, los primeros ermitaños y ascetas que habitaban los alrededores del monte Sinaí comenzaron a escuchar relatos que llegaban con caravanas o mensajeros. Los detalles variaban,
como en toda historia que viaja de boca en boca, pero la esencia era siempre la misma. Una joven de noble cuna que había desafiado al poder, iluminado a los sabios más respetados y entregado su vida por una convicción que superaba los límites de la filosofía, la política o la razón humana. Algunos de estos anacoretas subían a sus cuevas elevadas, miraban el horizonte y en su silencio austero encontraban en la figura de Catalina un espejo inesperado. Ellos, que habían renunciado a todo para buscar a Dios en la soledad, veían en la firmeza de aquella muchacha una confirmación luminosa de que la verdad podía germinar incluso en medio de la ciudad más bulliciosa, entre el bullicio de mercados, academias y palacios. A su modo, Catalina demostraba que la santidad no estaba confinada a los desiertos, sino que podía brotar incluso en la misma boca del imperio. Con el tiempo, relatos más elaborados comenzaron a circular, como hojas llevadas por el viento. Algunos hablaban de una luz que acompañó el momento de su muerte, otros de voces celestiales que habrían confortado a los que estaban presentes. Y aunque muchos de estos adornos surgieron de mentes fervorosas, todos contenían algo en común: un profundo respeto por lo que Catalina simbolizaba. En Alejandría, las mujeres de las comunidades cristianas encontraban en ella una fuerza inédita. No era común que una mujer se erigiera en la historia como un faro de sabiduría intelectual. La sociedad romana, incluso en sus capas cultas, reservaba la filosofía pública casi exclusivamente a los hombres. Pero Catalina había atravesado esa barrera con una naturalidad asombrosa, sin violencia, sin arrogancia, simplemente dejando que la verdad hablara por ella. Por eso, entre las mujeres que enseñaban a sus familias en la intimidad del hogar, su nombre empezó a resonar con una delicada pero firme admiración. Veían en ella un modelo de coraje espiritual, pero también un recordatorio de que la sabiduría podía habitar en cualquier corazón dispuesto a escuchar la voz interior que conducía hacia lo alto. Años más tarde, cuando la persecución disminuyó y los cristianos pudieron expresar su fe con mayor libertad, la memoria de Catalina resurgió con una fuerza que ni los funcionarios romanos ni los filósofos que habían discutido con ella habrían podido imaginar. Surgieron pinturas humildes en paredes de iglesias domésticas, figuras rudimentarias talladas en madera y pequeños himnos compuestos por creyentes anónimos que buscaban preservar su presencia viva. Uno de estos himnos, rescatado siglos después, decía: «En la rueda giró el tormento, mas no giró tu fe. En tu voz ardía el cielo, y en tu silencio un renacer». Era una descripción sencilla, pero revelaba cómo la imagen de Catalina no había quedado atrapada en la tragedia, sino que había sido elevada a una esfera donde el sufrimiento se transformaba en símbolo de libertad espiritual. Con el paso del tiempo, la noticia del traslado milagroso de su cuerpo al monte Sinaí, un suceso que se convertiría en tradición firme en los siglos posteriores, empezó a difundirse entre los peregrinos que se aventuraban a través de las rutas del desierto. Estos viajeros regresaban a sus tierras contando historias de monjes que aseguraban haber sentido fragancias dulces flotando en la noche o que afirmaban haber tenido visiones de una joven vestida de blanco que ofrecía consuelo a los cansados. Más allá de los elementos legendarios, lo que importaba era la profunda convicción de que Catalina no había desaparecido con su muerte, sino que había encontrado un modo de seguir acompañando a quienes buscaban claridad en un mundo oscuro. Incluso filósofos que jamás compartieron su fe comenzaron a estudiarla como figura histórica. Veían en su argumento contra los sabios del imperio una inteligencia afilada y una consistencia lógica que merecía respeto. Algunos llegaban a decir que Catalina había reconfigurado sin proponérselo el modo de entender el diálogo entre razón y espiritualidad. Pero quizás el eco más profundo de su historia surgió en el corazón de aquellos jóvenes que, mucho después de su muerte, entraban en las escuelas filosóficas con el deseo auténtico de descubrir la verdad. Para ellos, Catalina no era solamente una mártir, era un testimonio de que la mente humana podía elevarse hacia alturas insospechadas cuando no se dejaba encadenar por el miedo. En ciertas noches tranquilas, cuando el bullicio de las ciudades se apagaba y solo quedaba el rumor del viento, algunos creían escuchar su nombre susurrado entre los muros de antiguas bibliotecas. Catalina. Era como si la sabiduría,
esa fuerza siempre esquiva. Hubiera encontrado en ella un vehículo perfecto para atravesar generaciones, continentes y paradigmas. Así, mientras imperios caían, reinos surgían y ciudades se transformaban, su figura seguía viva, no como un recuerdo borroso, sino como un eco persistente que se negaba a desvanecerse. Dondequiera que alguien se preguntaba qué es la verdad, qué valor tiene la conciencia, o qué significa permanecer fiel a una convicción más allá del miedo, la sombra luminosa de Catalina aparecía de nuevo, silenciosa pero firme, guiando miradas hacia un horizonte que jamás volvió a ser el mismo desde el día en que una joven de Alejandría decidió desafiar a un imperio con la fuerza inquebrantable de su espíritu.